Lights flew southeast, which is exactly where we're headed. How do we get there? I shouldn't have brought you guys out here. El 13 de marzo de 1997, en la ciudad de Phoenix, múltiples personas fueron testigos de una serie de avistamientos de objetos voladores no identificados que se pudieron ver en los cielos de los estados de Arizona, Nevada y el de México. De este suceso específico parte la historia de Los Olvidados de Phoenix. Este es el primer largometraje de Justin Barber como director, tras una larga carrera realizando efectos especiales. Cabe resaltar que esta cinta está producida por el mismísimo Ridley Scott. Justin Barber tiene un manejo impecable en cuanto a la narración de ciencia ficción. Incluso a lo largo que avanza la película se puede notar múltiples homenajes a este género. Esta película está grabada en un formato llamado found footage, mezclado con un poco de falso documental para las escenas de la hermana, las cuales ocurren 20 años después de los sucesos de la historia principal. Los Olvidados de Phoenix está catalogada como una película de suspenso, terror y ciencia ficción. La misma nos cuenta sobre la desaparición de 3 jóvenes en 1997, Josh, Ashley y Mark. Antes de esto, Josh decide investigar y descubrir qué fueron estas extrañas luces que vieron en la fiesta de cumpleaños de su hermana pequeña, donde él junto a su familia presenciaron el avistamiento de un ovni y luego un fuerte ruido que sonaba como aviones a reacción que provenían de la Fuerza Aérea Norteamericana. Ya en la actualidad, Sophie, la hermana pequeña de Josh, investiga la desaparición de su hermano. Recorre el pueblo, consigue múltiples entrevistas, habla con diferentes autoridades hasta que su madre le proporciona algunas cintas que grababa su hermano y nota lo que éste estaba investigando. A ella le llama muchísimo la atención que su hermano, siendo tan fanático de las cámaras y con aspiraciones a ser director, solo llevase una cámara a esta excursión que realizó con sus amigos. Tras no conseguir ninguna respuesta, Sophie se va del pueblo. Unos días después recibe una llamada de la escuela donde asistía Josh. Le cuentan que encontraron una cámara la cual utilizó su hermano y esta se encuentra derretida. Dentro de la cámara encuentran la última cinta faltante donde se revela el horrible final de estos 3 jóvenes. Al principio de la cinta todo transcurría con normalidad. Los jóvenes se sentaron al sol, bebieron unas cervezas, pero al caer la noche, Mark fue el primero en ver unas extrañas luces. Luego de que Mark viera estas luces, empezó a sentirse muy mal. Su nariz comenzaba a sangrar y escuchaba voces de su hermano. Luego de esto, él fue el primero en desaparecer. Posterior a esto, llegó el turno de Ashley, quien se encontraba muy asustada. Luego de ver las luces, también su nariz empezó a sangrar, comenzó a desesperarse, también empezó a perder su cabello, hasta que siente que escucha la voz de su padre, corre hacia las luces y en ese momento es abducida. Josh logra captar precisamente el momento y cómo se ven esas extrañas luces. Josh corre y se refugia en una casa que se encontraba a las cercanías, donde todo empieza a sacudirse y las cosas empiezan a irse hacia arriba. Algo muy interesante es que Josh es el único de los 3 que no tuvo alucinaciones absolutamente con nadie. Luego de que todo se sacude, intenta escapar sin éxito y queda revelado el horrible y triste final de estos jóvenes desaparecidos. En la actualidad vemos que Sophie está viendo este material y consigue una entrevista con un miembro del ejército para dar veracidad a todo el material. Pero este a último momento niega la entrevista y niega que todo esto haya ocurrido. Luego de la desaparición de Josh, la película termina. En Los Olvidados de Phoenix podemos encontrar referencias y homenajes a otras películas, como por ejemplo, en la habitación de infancia de Josh hay un póster de Alien, el octavo pasajero. Esto es un guiño a Ridley Scott, quien fue uno de los productores del film. También existen otros claros homenajes en la película, como al proyecto de Blair Witch, sobre todo en los momentos de Ashley en el tramo final de la cinta, que se asemejan y hacen recordar mucho a los sucesos que le ocurrió a Heather en la película El proyecto de la bruja de Blair. Aunque la historia de la película transcurre en Arizona, la realidad es que fue grabada en localidades como Nevada y otros estados. Dicen que la historia de la película está basada en un hecho ocurrido el 13 de marzo de 1997,
cuando entre las 19:30 y 22:30 en las afueras de Tucson, Arizona, ocurrió un gran apagón. Luego de esto, se divisaron en el cielo extrañas luces identificadas como ovnis. Una primera formación triangular fue vista pasar por encima del estado de Arizona, una serie de luces quietas en la zona de Phoenix. Los testigos hablaban de una formación en forma de V corta que ocultaba las estrellas y a su vez no emitían ningún tipo de sonido. Dentro de ese cielo se identificaron 5 luces esféricas. El mismo gobernador del estado salió a ridiculizar y a burlarse de las historias, teniendo en cuenta que estas se estaban volviendo mundialmente conocidas. Existen cientos y cientos de testigos de aquel famoso avistamiento al cual se llamó las extrañas luces de Phoenix. Los testigos describieron estos sucesos como una formación triangular sobre el cielo y un grupo de luces fijas sobre el cielo de la ciudad. El segundo suceso fue explicado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como un grupo de bengalas arrojadas por los aviones A-10, que justo en ese momento se encontraban en práctica dentro del área del ejército en el sudoeste de Arizona. Los primeros reportes mencionaban la aparición en el cielo de la ciudad de Henderson, en Nevada, una serie de luces en forma de V corta. Otro testigo no identificado en Arizona declaró que avistó un conjunto de 4 luces en formación y una quinta detrás de estas. Todo esto mientras conducía hacia el norte. Las luces supuestamente desaparecieron en el horizonte en dirección al sur. Ahora, hablemos un poco de las misteriosas desapariciones. A lo largo de los años, numerosos casos de personas que se desvanecen sin dejar rastro han dejado a las autoridades y a los familiares de los desaparecidos en un estado de incertidumbre y de total angustia tras llevar mucho tiempo sin obtener ninguna respuesta. Estas desapariciones, que a menudo se caracterizan por su naturaleza inexplicable, han alimentado teorías conspirativas y han mantenido a Phoenix en el centro de la atención por sus enigmas sin resolver, como por ejemplo la desaparición de Lori Harris en el año 2004, o el caso de Alicia Navarro, una adolescente de 14 años que desapareció de su casa en Phoenix. Su caso ha sido particularmente desconcertante debido a las circunstancias inusuales que rodean su desaparición. Alicia dejó una nota para su madre indicando que se iba a vivir con un amigo, pero no se ha encontrado ninguna evidencia que respalde esta afirmación. Hasta el día de hoy, Alicia sigue desaparecida. Estas desapariciones y los avistamientos que ocurrieron en Phoenix durante años fueron el caldo de cultivo que dio idea para crear esta interesante película. Sumado a miles de teorías conspirativas que existen en toda la zona, muchas de las cuales se basan en creencias que las autoridades están encubriendo información o que hay fuerzas oscuras en juego. Algunas de las teorías más populares son que están utilizando el Área 51 para experimentos con personas desaparecidas o que los extraterrestres están secuestrando personas en esa zona. Otra teoría es que la presencia de organizaciones criminales en Phoenix ha llevado a algunos a creer que la mafia está involucrada en todas las desapariciones que ocurrieron en ese lugar durante años. También se ha especulado mucho sobre la existencia de cultos satánicos que secuestran personas para llevar a cabo sus rituales en todo este territorio. Ahora, volviendo a la película, personalmente esta cinta es uno de mis found footage favoritos. Siempre la estoy recomendando. Para mí esta película tiene una estructura muy sólida y el hecho de mezclar metraje encontrado con mockumentary la hace más entretenida y te mantiene muchísimo más atento a la pantalla. Aunque para algunas personas las partes de las entrevistas de los pobladores o del comisario les parezcan relleno, siento que esto complementa mucho y muy bien a la historia principal y aporta mucho más a la trama, dotándola de una sensación de realismo muy interesante, y también favorece mucho que la cinta parta de un hecho ocurrido en el año 1997 y en las tragedias ocurridas en el pueblo durante años. Justin Barber supo aprovechar muy bien todo este halo de misterio que rodeó a este sitio. También es destacable lo bien que están montadas las cintas halladas y los efectos prácticos, que son sumamente geniales. En cuanto a la cámara en mano, está muy bien justificada, inclusive llegando al final de la película, que solo se utiliza como linterna. Actualmente hay muchas películas del estilo found footage que esto último no lo saben justificar bien, poniendo excusas como para que todo el mundo se entere de lo que está ocurriendo aquí o cosas parecidas a esas.
personas. Esta cinta particularmente juega mucho con el pasado y el presente de la coprotagonista. Te sumás y vas paso a paso con ella en la investigación hasta que descubrís el terrible final que le ocurrió a su hermano. Así que siempre les voy a recomendar esta joya llamada Los Olvidados de Phoenix. Si tenés alguna recomendación de serie o película, por favor no dudes en dejarla en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos.